El manejo de la economía es parte importante dentro de las familias, las empresas y sobre todo dentro del Estado, que es quien define la política económica de un país. En el Perú contamos con una institución que se encarga de mantener la estabilidad económica y el valor de nuestra moneda. Hoy en el programa hablaremos sobre el Banco Central de Reserva y la estabilidad monetaria. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. El dinero, contante y sonante, es el eje central de la economía de un país y mientras el valor de la moneda se mantenga estable, las actividades económicas no se verán perjudicadas y por ende, tampoco los ciudadanos. La entidad encargada de velar por un correcto y estable intercambio económico en el Perú es el Banco Central de Reserva, el único que tiene la facultad de emitir billetes y monedas. Nuestra Constitución Política en el artículo 84 establece que la finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señala su ley orgánica. El Banco Central informa al país exacta y periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales. Preservar la estabilidad monetaria significa evitar que la moneda pierda valor como resultado de la inflación de precios. Precios estables significan mayor crecimiento económico, más inversión y más empleo. Por ello, las acciones del Banco Central están orientadas a alcanzar una meta de inflación de 2.0%, con un margen de tolerancia de 1 punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. Por el contrario, una tasa de inflación alta favorece la especulación, ya que el sistema de precios de la economía se distorsiona y se produce una asignación ineficiente en los recursos. Al desvalorizarse la moneda, los más perjudicados son quienes cuentan con menos ingresos económicos, pues casi todo su dinero es en efectivo y como tiene menos valor, se hace más difícil cubrir las necesidades diarias. Es así que los cambios de la tasa de interés afectan las expectativas sobre el futuro de la actividad económica y afectan también las decisiones de consumo e inversión. El Banco Central de Reserva cuenta con 7 sedes regionales ubicadas en las ciudades de Puno, Piura, Arequipa, Cusco, Iquitos, Trujillo y Huancayo. Para que esta entidad pueda cumplir con su función a cabalidad, es necesario que sea autónoma, es decir, que sus decisiones se orienten a preservar la estabilidad monetaria sin intromisión de ninguna otra institución del Estado ni de la empresa privada. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre la constitucionalidad del Banco Central de Reserva y la estabilidad monetaria. Para conversar sobre el tema nos encontramos como todos los sábados con el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿cuáles son las funciones principales del Banco Central de Reserva? Bueno, como lo veremos a lo largo del programa, el Banco Central de Reserva es un ente autónomo y su principal finalidad es mantener la estabilidad monetaria y que no haya inflación. Pero la otra que yo quiero destacar aquí es que se encarga de mantener nuestras reservas internacionales, es decir, el ahorro nacional, ese ahorro nacional que en cualquier momento, nosotros no sabemos, hay crisis económicas mundiales y que pueden salvarnos, ¿no? Hoy el Perú parece que tiene un buen manejo en materia de reservas internacionales y hay que guardarlas, hay que preservarlas, no hay que desesperarnos, pero también hay que trabajar paralelamente en el presupuesto para satisfacer las demandas de los ciudadanos, las demandas de los trabajadores públicos, de los trabajadores privados y de todos los peruanos. Bien, Francisco, muchas gracias. Amigos, nosotros nos vamos ahora a una breve pausa, pero al volver tendremos una interesante entrevista sobre el tema. No se mueva. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y ahora nos encontramos con el economista Carlos Casas Tragodara, jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿cómo está?
Primero explíquenos por qué es tan importante la presencia del Banco Central de Reserva. ¿Cuáles son sus funciones principales? Bueno, básicamente es mantener la estabilidad monetaria. ¿Esto qué significa? Mantener la inflación dentro de rangos razonables. Esto implica que debe mantenerse los precios creciendo, pero a una tasa que sea más o menos constante, porque eso permite de alguna manera que haya mejores señales para los agentes económicos, en primer lugar, y en segundo lugar se pueda fomentar un crecimiento sostenible. Una de las condiciones iniciales para tener un crecimiento es tener estabilidad macroeconómica. No es que el Banco Central sea un impulsor del crecimiento, sino que básicamente su rol, su competencia es mantener la inflación controlada para poder generar esta situación favorable para la economía. Y en base a eso, ¿se puede hablar de una estabilidad económica en el Perú en estos momentos? Sí, yo diría que sí. Para esto hay que analizar tres factores, ¿no? Uno tiene que ver con el monetario, ver si la inflación se encuentra controlada. La segunda tiene que ver con las cuentas fiscales, es decir, si los ingresos y los gastos están balanceados. Y en el Perú ocurre eso. Es más, los últimos años hemos tenido mayores ingresos que gastos, fruto del crecimiento económico, y por tanto tenemos superávit fiscal, lo cual implica que el Estado tiene ahorros. Y por otro lado, la situación externa, ¿no? Lo que estamos viendo básicamente es que la situación externa viene muy bien. Otro indicador tiene que ver con las reservas internacionales netas que maneja el Banco Central, que se encuentran en un valor adecuado y que nos permiten estar blindados de alguna manera, bueno, no blindados, sino protegidos, relativamente hablando con respecto a otros países ante shocks que podamos tener negativos de fuera. Usted comenzó a hablar de la inflación y esta es una palabra que para los peruanos que tienen más de 20 años causa un poco de miedo por la situación que nos tocó vivir. Exactamente, ¿qué es la inflación? Bueno, la inflación se define como el incremento sostenido del nivel de precios. En el fondo es si los precios de los productos que compramos van subiendo periodo a periodo. Y esto quiere decir que esta inflación debe mantenerse en ciertos rangos aceptables. No es bueno tener demasiada inflación. ¿Por qué? Uno, porque se reduce el poder adquisitivo de la gente. Si los sueldos suben a determinado ritmo, si los precios suben más, eso quiere decir que podemos comprar menos. Entonces, la inflación por eso debe mantenerse controlada. Tampoco es bueno que los precios caigan, porque si los precios caen, eso quiere decir de alguna manera que existe un exceso, hay más productos de los que se quieren comprar, y eso puede generar que se acumulen inventarios, que las empresas empiecen a producir menos y se puede generar una recesión en el país. ¿Cuál es el nivel de inflación que hay actualmente? Bueno, la meta que establece el Banco Central es de 2%, más menos 1. O sea, eso quiere decir que entre 1 y 3% debe estar la inflación. Eso es lo que se ha estimado que debe ser el nivel de inflación para asegurar justamente estas condiciones saludables para la economía. Ahora, se habla también de que el BCR controla la tasa de cambio, el tipo de cambio. ¿Cómo es que hace un control sobre el cambio de nuestra moneda, que es el sol, con respecto al dólar y a otras monedas? Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo. La función del Banco Central no es controlar el tipo de cambio, y es más, dentro de sus funciones no está ello, está en administrar las reservas, pero sí interviene puntualmente en el mercado. Por ejemplo, si existen algunos especuladores que empiezan a vender dólares, el precio del dólar va a empezar a caer. Y eso puede ser contraproducente. ¿Para quiénes? Para los exportadores, para aquellos que venden en dólares porque estarían ganando menos en soles. Entonces el Banco Central interviene comprando, ¿no es cierto?, comprando dólares de tal manera que el precio no caiga mucho. Y de igual manera, si el tipo de cambio empieza a subir mucho, eso también genera molestias en la economía. ¿Por qué? Si yo gano en soles y tengo una deuda en dólares y el tipo de cambio empieza a subir fuertemente, lo que tengo que pagar en soles aumenta. Y eso puede ser contraproducente para las empresas o las personas que están endeudadas en dólares. Entonces, ahí es donde el Banco Central interviene vendiendo dólares precisamente para mantener la variación en el tipo de cambio no muy fuerte, sino que más o menos estable. El Banco Central interviene en la economía, en las políticas económicas, forma parte del Estado, pero a la vez maneja la economía. ¿Cómo garantiza su autonomía de autoridades, del Ejecutivo, del Congreso, etcétera? Bueno, para un buen manejo macroeconómico en cualquier país, lo que tenemos es que la política monetaria que maneja el Banco Central de Reserva y la política fiscal que es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas tienen que estar coordinadas.
Eso es una condición importantísima para poder mantener la estabilidad macroeconómica. Pero en el caso del Banco Central lo que tenemos es que, dada la experiencia pasada, la que tuvimos en los años 80, en donde el Banco Central prestaba dinero al Estado, esto obviamente se ha cortado a partir de la Constitución del 93 y después con la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, en donde se impide que haya este financiamiento al gobierno central, porque de alguna manera eso significa que la política monetaria, en ese caso, si le va a prestar al Estado y el Estado nunca le pagaba al Banco Central, eso quiere decir que no era independiente. Entonces, ahora lo que se busca precisamente es que la política monetaria busque su objetivo. El objetivo es mantener la inflación controlada en niveles que sean aceptables. Y esto significa mantener su independencia por un lado, pero por otro lado tampoco ser totalmente autónomo con respecto a lo que es la política fiscal. Tiene que haber un grado de coordinación. Es cierto que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, no puede imponerle condiciones al Banco Central. Para eso existe un directorio que toma sus decisiones y que tienen que estar coordinadas, pero no implica que haya una especie de subordinación del Banco Central al Poder Ejecutivo, sino que su tarea, y para lo cual son elegidos los directores, es precisamente mantener la inflación controlada. Ahora, yendo a un tema un poco más de coyuntura, nosotros, ya lo ha dicho usted aquí, estamos en una situación económica estable. Se habla de que el Perú es un país para las inversiones, se invita a que empresas transnacionales vengan e inviertan en nuestro país, pero se escucha en las noticias, en los diarios, que a nivel mundial hay mucha crisis económica. ¿Podría esto rebotar en nuestro país? Definitivamente sí, y hay, digamos, dos canales de transmisión. La economía peruana no está aislada del mundo, sino que está conectada con el resto de economías. ¿Y cómo se conecta? Uno, por el flujo de capitales. O sea, vienen inversionistas, invierten aquí, o compran deuda por parte del Estado, es como si que le prestan al Estado o le prestan a empresas que están acá. ¿Por qué? Porque ven que el país tiene muy buenas perspectivas económicas, entonces obviamente financian estos proyectos. Eso es por un lado. Y por otro lado, el otro canal es el canal comercial, es decir, estos países o los otros países en el mundo compran mercaderías peruanas. Entonces lo que ya tenemos es un boom de la minería, un boom de la agroexportación, de los textiles, de varios productos que se exportan. Entonces, si lo que tenemos es un shock negativo, o sea, las economías fuera se contraen, se reducen, ¿eso a qué lleva? Lleva a que consuman menos. Si consumen menos, obviamente eso implica que va a haber menos exportaciones del Perú a esos países. ¿Eso en qué repercute? Repercute en menor cantidad vendida y por otro lado los precios de los productos que nosotros exportamos también caen. Pero por otro lado, si hay menos capitales o hay problemas en esos países, lo que podría pensar un inversionista es, si estamos en una situación en los países buenos, que no es muy, en los países, digamos, más desarrollados, que no es muy buena, entonces eso significaría que también se pondría en peligro el hecho de que en economías como la peruana, que es una economía emergente, también vengan capital. Entonces se podrían cortar por esas dos vías, lo cual afectaría a nuestro sector exportador, podría afectar al sector financiero, por ejemplo, que prestaría menos, podría generar también este efecto contagio. Pero a esto hay que tomar en cuenta que no es que dependamos totalmente del exterior, también tenemos una economía interna que es muy vigorosa y que es muy dinámica. Entonces, el efecto final se va a ver de ver el efecto de la caída por el lado de los sectores que están más vinculados al sector externo y por otro lado el crecimiento que puedan seguir teniendo los sectores que están vinculados a la demanda interna, ¿no? O sea, la industria, los servicios, el comercio, que han sido muy dinámicos en los últimos años. Entonces, definitivamente va a afectar. ¿A quiénes afectan? A quienes están más vinculados con el sector externo. Bien, doctor Casas, muchísimas gracias por su presencia aquí en el programa y por su explicación en estos temas de economía que a veces son engorrosos para algunos de nosotros. No, muchas gracias a usted. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero al volver estaremos con el doctor Manuel Monteagudo, que es gerente jurídico del Banco Central de Reserva del Perú. No se muevan. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Manuel Monteagudo, gerente jurídico del Banco Central de Reserva. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. El BCR, ¿cuál es la función del BCR? El BCR
Parece ser, ahora en las noticias está el tema de la elección de los miembros que faltan designar por parte del Congreso de la República, pero ¿cuál es la finalidad del BCR? ¿Por qué existe el BCR? ¿Por qué debe ser autónomo el BCR? Bueno, la respuesta está en primer lugar en la Constitución. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Esto quiere decir que el instrumento monetario con el cual hacemos nuestras transacciones, recibimos el salario, recibimos las pensiones, pagamos deudas, ese instrumento debe permanecer estable en el tiempo para que podamos ejercer nuestros derechos. Esa es la finalidad principal. Dicho de otra manera, en términos más económicos, la ausencia de inflación. Esa experiencia que hemos tenido en el pasado. O sea, el Banco Central de Reserva debe preservar que no exista inflación. Correcto. En nuestra economía. Exactamente. Esa es la finalidad de todos los bancos centrales en el mundo. Esa es la finalidad exclusiva del Banco Central de Reserva del Perú, la principal, digamos, es la que prima en la mayoría de bancos centrales. Hay algunos que tienen otras en segundo nivel, pero en el caso del Perú, la finalidad única es preservar la estabilidad financiera. De ahí se derivan otras obligaciones. ¿Y cómo se hace eso, doctor? Bueno, en primer lugar, se regula la cantidad de dinero a través del encaje, a través de las operaciones de mercado abierto, es decir, la creación de dinero, otorgando financiamiento de liquidez al sistema financiero o retrayendo la liquidez. El banco se vale de los bancos para expandir la liquidez o para contraer la liquidez. Hay más de 100 economistas que están mirando cuánto crece la economía del país diariamente, semanalmente, mensualmente, y se va regulando la cantidad de dinero que el banco tiene que colocar en la economía a través de estas operaciones financieras, ¿no? Esa es su finalidad, es una finalidad técnica, digamos, diferente a la que cumple el gobierno, diferente a la recolección de impuestos, ¿no? Ese punto es muy importante. Hay una desvinculación. El Banco Central de Reserva debe ser autónomo, según la Constitución. Así es, nuestra Constitución histórica, digamos, ha recogido el principio de la autonomía o de la independencia del Banco Central. Hoy día esto está muy claro en la Constitución y es parte de una tendencia, digamos, universal. El banco debe ser independiente de los poderes políticos porque la emisión de moneda, esta tarea de brindar liquidez al sistema económico, debe ser independiente de la actividad fiscal. Debe ser independiente de los poderes políticos, pero el Ejecutivo nombra al presidente y a 3 directores y el Congreso nombra a otros 3. ¿Y cómo se garantiza esta autonomía? Bueno, este es un muy buen punto, ¿no? En primer lugar, el banco, de acuerdo a la Constitución, está prohibido de prestarle al gobierno. Esta es una novedad en nuestro sistema constitucional, pero que existe ya en la mayoría de sistemas, el sistema europeo. Es decir, no podemos financiar el presupuesto de la República. El Banco Central, esta tarea de emisión es una tarea totalmente diferente de la tarea de recolección de impuestos. Ahora, usted ha hecho una pregunta. ¿Qué relación tienen con el poder? Evidentemente, para cumplir esta función, ejerce el Banco Central instrumentos de poder público, ¿no? Y tiene que tener, por lo tanto, una cierta legitimidad de poder. ¿De dónde viene la legitimidad del poder? En primer lugar, de su órgano de gobierno central, que proviene de nombramientos del Congreso o del gobierno. Recordemos que, de acuerdo a la Constitución, hay 3 directores que son nombrados por el Congreso, 3 directores por el gobierno, y el presidente que nombra al gobierno, el presidente del banco que es nombrado por el gobierno y ratificado por el Congreso. Entonces, a través de este mecanismo se da, digamos, esta vinculación con el poder, ¿no? Hay como un equilibrio también, ¿no? Hay un equilibrio, pero ni el gobierno ni el Congreso pueden modificar una decisión del directorio. El banco lo gobierna su directorio, ese es el concepto, ¿no? Tiene mucho poder sobre nuestra economía. Bueno, esto se ha dicho de bancos centrales como el Banco Central Americano, el FED o el Banco Central Europeo, que efectivamente tienen un poder, tienen el poder monetario de todo un espacio económico en el caso de Europa y todo el espacio americano en el caso de Estados Unidos. Hay un punto muy interesante que usted esgrime y me parece súper novedoso en relación a la relación con los derechos. Es decir, el ejercicio de los derechos, sean los derechos políticos y más que nada los económicos y sociales, tienen un vínculo con el tema monetario. O sea, la estabilidad monetaria también tiene una relación con los derechos. ¿Cómo nos puede explicar esta relación? Esto es muy interesante porque en realidad incluso hay teóricos de banca central que sostienen que la estabilidad monetaria debiera ser considerada un derecho fundamental. De manera que las transacciones que realice el pobre o el rico, el obrero o el empresario, sean con un instrumento que funcione para toda la economía. Ahora, nosotros cuando contratamos, en realidad todos los contratos están expresados en dinero, en patrimonio. Y en consecuencia el individuo se relaciona a través de la moneda. Y en consecuencia la función monetaria, la estabilidad monetaria tiene que ver con el ejercicio de los derechos individuales, de los derechos colectivos.
si queremos planificar la economía, si queremos hacer presupuestos, la moneda tiene que ser estable. Entonces, estamos hablando de un asunto que tiene que ver con la organización constitucional de la sociedad. Es un asunto constitucional. Por ello, como también por el hecho de que el Banco Central debe ser independiente. Yo recuerdo la frase de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: hay constitución si hay división de poderes y se garantizan los derechos. Aquí hay una división, una función en el Banco Central, y se garantizan los derechos individuales porque ejercemos nuestra capacidad de contratar con una moneda estable. Ese es el concepto. El tiempo de duración de los directorios generalmente van en relación con los gobiernos. ¿Esto debe ser así o debe ser periodos más largos, o deben ser periodos que se inician a mitad de un gobierno y terminan a la mitad del otro? Para evitar la interferencia, ¿no? Eso es lo que siempre se dice. Mire, ese es el punto que hoy en día se está viendo en el Congreso. Existe un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Economía, fue antes visto en la legislatura anterior, precisamente para lograr que el directorio del Banco Central, el periodo de los directores, no coincida con el ciclo político. Y esa es la tendencia, digamos, general. Cuando se ha visto la legislación monetaria en el Perú, esta es una de las observaciones que se nos ha hecho. Ustedes no hacen esta separación del ciclo político con el nombramiento de los directores. De manera que la política monetaria responda a un interés permanente del Estado, ¿no? Hoy en día sí, hoy en día nuestra Constitución dice que cuando cambia el gobierno, cambia todo el directorio. Esto es algo que, en mi concepto y en concepto, el banco ha opinado a favor de esto cuando se presentó el proyecto, debe modificarse. Debe modificarse. Así es. Porque de todas maneras siempre hay la tentación, en todo caso, de controlarlo un poco, ¿no? Sí, bueno. Aunque en los últimos años creo que se ha manejado esto bastante bien, ¿no? Bueno, hay un esfuerzo, yo creo que en general hay un entendimiento del rol del banco, de la estabilidad monetaria, de la estabilidad macroeconómica, pero creo que es importante asegurarnos institucionalmente. Recordemos que el banco es una institución republicana, hay que darle, es parte de la estabilidad política, supone también tener estas instituciones económicas que funcionen en el largo plazo, ¿no? ¿Y cómo estamos a nivel de América Latina, nuestra banca central, nuestro sistema monetario? Bueno, en general, digamos, ha habido una tendencia hacia la autonomía, hacia la independencia, hacia consagrar, pero esto ocurrió en los últimos 10, 15 años, pero algunos bancos centrales han dado, digamos, una suerte de regresión. Lamentablemente, en algunos países, diré con todo el cariño que se merece Argentina, un país que quiero mucho, se ha recortado la autonomía y la independencia. Esto le ha generado algunos problemas internacionales. Cuando se ha pretendido cobrar deuda del gobierno, por deuda vencida y no pagada, se han afectado las reservas del Banco Central, que gozan de inmunidad en muchas jurisdicciones. ¿Por qué? Porque los jueces equivocadamente han interpretado de que como no es autónomo, es posible cobrarle al Banco Central por obligaciones del gobierno, lo cual, digamos, no debería ocurrir. Entonces, observemos cómo esto tiene efectos incluso internacionales, ¿no? Como le digo, hay algunos bancos centrales, esto también ha ocurrido en otros países, como Venezuela, por ejemplo, también que ha limitado la autonomía de su Banco Central, pero, digamos, no es el caso de economías como la chilena, como la colombiana, como la mexicana, ¿no? O sea, gozamos de buena salud en nuestro sistema monetario y nuestro Banco Central de Reserva. Sin duda, sin duda. Tenemos democracia sin inflación hace ya 12 años, o hace 11 años. O sea, el Banco Central de Reserva está cumpliendo su tarea en el Perú. Yo creo que sí. Muchas gracias, doctor, por haber venido al programa. Gracias. Bueno, Stephanie, ya sabes, y el público televidente también debe entender este punto que nos ha hablado el doctor Monteagudo, muy importante, que los derechos también están vinculados a la estabilidad monetaria, que al final de cuentas esto repercute, como dice, en el trabajador, en el empresario, en el profesor, en el funcionario, en todos los peruanos. Así es, Francisco, muchas gracias. Amigos, como hemos visto a lo largo de todo el programa, hemos conversado sobre el Banco Central de Reserva y su labor de evitar que la inflación crezca o disminuya, de controlarla en nuestro país. Si desea enviarnos sus comentarios y sugerencias sobre este u otros temas que hayamos tratado en el programa, lo puede hacer a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.